Bienvenidos a este primer módulo de introducción al storytelling de datos ambientales. En este video revisaremos los fundamentos del storytelling aplicado a datos biológicos y ambientales, estableciendo las bases conceptuales necesarias para poder comprender la importancia de la comunicación científica. La estructura del módulo será la siguiente. Comenzaremos con una introducción general del storytelling abordando su definición, objetivos y principios básicos, y a continuación profundizaremos en la importancia del storytelling, destacando cómo esta técnica permite contextualizar los datos dentro de un relato que facilite no solo la comprensión, sino que también la memoria y la acción sobre los hallazgos científicos. Finalmente, exploraremos la aplicación y la relevancia del storytelling en contextos ambientales y biológicos, complementando la teoría con ejemplos prácticos y casos reales para que los participantes continúen su aprendizaje en los bloques fundamentales en este enfoque. Bien, ¿qué es el storytelling? El storytelling es un proceso estratégico que consiste en organizar los datos complejos en narrativas claras y atractivas con el objetivo de facilitar la comprensión y transmitir estos hallazgos. El enfoque implica también analizar los datos y sus visualizaciones para luego darles vida a través de relatos que puedan conectar con la audiencia y así poder transformar los números en ideas claras que no solo informen recomendaciones, sino que también puedan conducir a una comprensión más profunda sobre los fenómenos representados, permitiendo así a los lectores poder conectar con los hallazgos clave y así a un nivel más profundo y comprender de dónde provienen los datos, por qué son importantes y sobre todo qué nos quieren indicar las visualizaciones. El storytelling se convierte en una herramienta poderosa no solo para poder comunicar los hallazgos y los resultados, sino que también nos permitan generar las preguntas que estamos buscando, también poder explorar nuevas hipótesis y sobre todo una mejor comprensión. La narración de datos se ha consolidado como una herramienta fundamental en la comunicación científica, especialmente en disciplinas como la biología y las ciencias ambientales. La técnica nos permite transformar datos complejos en narrativas coherentes que así faciliten la comprensión y retengan la información por parte de las audiencias diversas. La eficacia de la narración activa múltiples regiones del cerebro, incluyendo a los que son responsables de la emoción, la memoria episódica y la comprensión del lenguaje. Estas regiones son clave porque facilitan así la comprensión, la emoción y la memoria. Por ejemplo, tenemos a la corteza prefrontal que activa y que se activa al integrar la información y tomar decisiones, mientras que la amígdala procesa estas emociones, lo que hace que la historia se pueda generar con respuestas emocionales y pueda ser más memorable. También el hipocampo juega un papel crucial en la memoria episódica. Hipocampo ayuda a vincular los datos con experiencias previas, mientras que la corteza temporal se activa para procesar el lenguaje y dar sentido a la narrativa. Además, también hay una red por defecto que permite reflexionar sobre el significado y la relevancia de la información, mientras que tenemos a la corteza visual interviniendo en el proceso de los gráficos y de las imágenes. Cuando el contenido científico se enmarca en una secuencia coherente de eventos, se procesa de manera más eficiente que cuando se entrega como un hecho aislado o como cifras en general. La activación coordinada de las áreas cerebrales mejora lo que es la retención, facilita la comprensión profunda de la información compleja y mantiene la atención del público, lo que convierte al storytelling como una herramienta efectiva en lo que es la comunicación científica. Bien, el storytelling en la ciencia. Como saben, el ámbito científico, sobre todo en disciplinas como la biología y las ciencias ambientales, tiene datos complejos. Los resultados de ensayos clínicos, secuencias genéticas, modelos de ecosistemas pueden resultar difíciles de interpretarse. Sin embargo, cuando los datos se presentan de forma con una narrativa que está con una estructura definida y así puede
facilitarse la interpretación y la comprensión, sobre todo incrementando su impacto. La narrativa científica transforma la información técnica en historias accesibles y atractivas, permitiendo así que audiencias diversas, desde investigadores hasta el público en general, comprendan mejor los hallazgos y sobre todo puedan ver la relevancia del estudio. En el contexto ambiental, el uso de narrativas no solo implica mostrar tendencias estadísticas sobre cambios climáticos o la biodiversidad o la contaminación, sino que también presenta historias en un contexto que permita a la audiencia visualizar las implicaciones y conectar emocionalmente con el problema. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para poder aumentar el compromiso de los interesados y así poder facilitar la toma de decisiones. En áreas interdisciplinarias como la bioprospección, la biomedicina, la bioinformática, el storytelling ayuda a narrar el descubrimiento de un lenguaje que así pueda conectar con los investigadores a los potenciales implicados en sus hallazgos. El lenguaje conecta a los científicos para poder llegar a audiencias más generales y así poder crear un entorno entre los dos personajes. El storytelling en la ciencia tiene una amplia diversidad de aplicaciones, desde la bioprospección hasta la conservación. El storytelling permite estructurar los datos de manera accesible y comprensible. Por ejemplo, en la bioprospección, el storytelling puede ser usado para narrar una búsqueda de nuevos compuestos biológicos que se puedan utilizar en fármacos. La historia detrás de las plantas medicinales o los microorganismos descubiertos pueden ayudar a entender mejor cómo los procesos de búsqueda y hallazgo pueden facilitar la creación de nuevas medicinas. En la biomedicina también es importante, sobre todo en investigaciones, porque a veces se pueden encontrar datos como genéticos o ensayos clínicos, y el storytelling se utiliza para poder traducir estos datos complejos a una información más accesible, con el fin de poder facilitar la comunicación entre los científicos y los médicos con sus pacientes. En bioinformática también el storytelling es importante porque permite dar un contexto sobre estos datos que se obtienen, como por ejemplo datos de secuencias genéticas o datos de modelos computacionales. Lo que hace el storytelling es que permite dar un contexto de esta información, así poder desarrollar gráficas que permitan facilitar su interpretación y puedan contar una historia sobre mutaciones, enfermedades, posibles tratamientos. Y bueno, también en conservación es importante porque el storytelling puede ayudarnos a contar una historia, sobre todo en ejemplos como especies en peligro de extinción o en ecosistemas degradados. Puede convertir los datos que se extraigan a partir de esos estudios y puedan convertirlos en relatos visuales para así poder generar conciencia y sobre todo generar una motivación hacia la acción. Bien. El storytelling está dentro de todo. Por ejemplo, en la elaboración de artículos científicos, presentaciones, o ya sea solo una creación de una infografía. Es fundamental ahí porque la información que se extraiga, los hallazgos o las recomendaciones que se quieran comunicar, se tienen que hacer de manera clara y efectiva. A continuación voy a presentar algunos casos destacados del storytelling de datos aplicados a la biología y a las ciencias ambientales. Estos ejemplos demuestran cómo la combinación de elementos clave han sido utilizados para poder comunicar descubrimientos científicos y así poder hacer a los datos más accesibles y sobre todo generar un impacto significativo en áreas como el cambio climático, la conservación o biología en general. El primer ejemplo es Sea of Genes. Este ejemplo es sobre la visualización de datos metagenómicos en museos. La metagenómica es un estudio
que se basa en el material genético extraído directamente de muestras ambientales, pero sin necesidad de ser aislado en organismos individuales. Este enfoque es fundamental para poder estudiar la diversidad microbiana en ambientes naturales, pero la información obtenida en este caso es muy extensa y sobre todo es difícil de interpretarse en un público que no es especializado. Es aquí donde entró este proyecto, Sea of Genes. Este proyecto desarrolló un contexto de este análisis de estudios científicos dentro de museos, para poder ayudar a comunicar los datos complejos de la biología microbiana a una audiencia general. Utilizó lo que son animaciones interactivas y visualizaciones en 3D y se pudieron crear varias capas narrativas que representaron los diferentes niveles de metagenómica. Podemos ver en este ejemplo que se utilizaron, por ejemplo, el tema de los ecosistemas. Mostraban cómo las diferentes especies microbianas interactuaban dentro de sus respectivos ecosistemas. También había otro apartado de expresión génica que relacionaba la diversidad microbiana con un impacto directo en el funcionamiento del ecosistema. Y por último, también había un apartado de evolución, donde se ilustraba las especies microbianas, cómo evolucionan en respuesta a los cambios ambientales, como son cambios como la temperatura o la acidez del medio. Esta narrativa o storytelling ayudó a humanizar a los datos complejos de la metagenómica y permitió a los visitantes del museo comprender mejor los procesos biológicos invisibles en su entorno. Poder convertir datos científicos complejos en visualizaciones accesibles sensibilizó a la audiencia sobre la importancia de los microorganismos en este equilibrio ecológico y, por ende, promovió el interés en la ciencia genética. Otro ejemplo es Making Meaning from Metrics, humanizando los datos climáticos en español. Esto lo realizó el Instituto Ambiental de Estocolmo. Como saben, la ciencia climática genera grandes volúmenes de datos complejos sobre temperaturas, emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros, pero sin embargo, la comunicación de estos datos a las audiencias, como el público en general, siguen siendo un desafío. Es aquí donde entra este instituto que se centra en hacer que los datos climáticos puedan ser comprensibles a través de narrativas y que no solo se muestren números, sino que también puedan conectar emocionalmente con la audiencia. La clave que ellos utilizan está en transformar los datos en historias humanas que puedan resonar con el público. Por ejemplo, al presentar datos sobre el derretimiento de los glaciares, el storytelling usado por este instituto se enfocó en cómo las comunidades costeras dependían del agua proveniente de estos glaciares y cómo su desaparición afectaría directamente a la supervivencia. Este enfoque ayudó a lograr a crear conciencia y sobre todo una urgencia en torno al cambio climático. Otro de los ejemplos es la espiral climática. La espiral climática fue creada por el meteorólogo Ed Hawkins como una visualización del cambio climático que muestra las anomalías de la temperatura global desde 1850 hasta la actualidad. En lugar de mostrar simplemente los datos numéricos, Hawkins utilizó un enfoque visualmente atractivo para que las personas pudieran ver y sentir el calentamiento global de una manera comprensible y alarmante. Esta espiral utiliza la representación gráfica simple pero poderosa en la que cada anillo de la espiral representado en una década de temperaturas globales. Los colores en la espiral van desde el verde y el azul hasta un rojo y naranja, visualizando claramente cómo las temperaturas globales han aumentado con el paso del tiempo, de una manera que resalta que el cambio climático es un cambio dramático en las últimas décadas. Esta visualización también fue acompañada por una narrativa que describió cómo las actividades humanas han influido en el proceso y cómo las temperaturas seguirán aumentando si no se toman las medidas necesarias. Esta espiral climática se convierte en un símbolo visual que ayuda a humanizar el cambio climático al hacer visible el aumento de la temperatura global
y sobre todo pudo generar conciencia en el público, especialmente en audiencias que no son especializadas, facilitando la educación sobre el cambio climático y fomentando las acciones concretas para mitigar el cambio global. Bien, otro ejemplo es el Earth Overshoot Day, que es el día del año en que la humanidad ha consumido todos los recursos naturales que la Tierra puede regenerar en un año. Este día es calculado anualmente por el Global Footprint Network, que es utilizado como un indicador de la sostenibilidad global y se utiliza con los datos para poder comunicar el consumo humano de los recursos y que está superando la capacidad regenerativa de la Tierra. Cada año la visualización muestra cuándo la humanidad ha excedido la capacidad de la Tierra en términos de consumo de recursos naturales, y en este caso el storytelling que se utiliza es de cómo el calentamiento y el consumo que genera el hombre en frente a la Tierra puede avanzar mucho más al pasar del tiempo. Lo que crea es un sentido de urgencia para poder así cambiar las prácticas del humano en el tema de consumo y sostenibilidad. Estos datos proporcionan casos prácticos de cómo el storytelling en biología y ciencias ambientales ayudan a comunicar los datos complejos, sobre todo haciendo que se motive la gente, la audiencia, para poder obtener cambios sociales, también políticos y en algunos casos económicos. En este curso, estos ejemplos servirán como base para que se pueda comprender cómo integrar la narrativa y la visualización para comunicar los hallazgos científicos, sensibilizar al público y generar una acción. Estas son las referencias que utilicé a lo largo del módulo. Y en el siguiente módulo veremos los elementos clave del storytelling, que son los datos, la narrativa y la visualización. Estos componentes son esenciales para poder transformar la información compleja en datos comprensibles y persuasivos. Al combinar estos tres elementos, podemos promover de manera efectiva decisiones informadas, asegurando que estos datos científicos puedan ser accesibles y tengan un impacto real en la audiencia.